conflictos. ¿Por qué es importante aprender a solucionar conflictos? Primero, porque tenemos que tratar de reconocer esta situación en la cual nos enseñaron que tenemos que responder al famoso ojo por ojo, no es adecuado. Hay una estrategia, por ejemplo, que se trabaja en Estados Unidos que se llama tiempo fuera. Este tiempo fuera consiste en el cual cuando dos estudiantes, digamos de alguna forma, se agreden o tienen alguna pequeña pelea, se separan, se llevan a dos espacios totalmente diferentes y entonces les dan este tiempo en el cual ellos pueden relajar sus emociones nuevamente. Una vez que ya se sienten mejor, ingresan al aula y continúan trabajando. Con respecto a esta estrategia, está bien. Lo único que tenemos que complementar en este tipo de procesos es justamente darles un espacio en el que ellos se separan, pero después tratar de arreglar o solucionar las cosas. ¿Por qué? Algo que es importante retomar en esta situación, las emociones tardan en pasar de 1 hora hasta 24 horas. Todo depende del tipo de emoción, del nivel y de la persona. Por lo tanto, en este tipo de procesos, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Si nosotros queremos solucionar el problema una vez o cuando se está presentando la emoción, no vamos a llegar a nada. No podemos tener una discusión o un diálogo con una persona que está enojada, porque no nos va a escuchar. Va a estar ahí, nos va a oír quizá, pero no nos va a escuchar. No vamos a llegar a solucionar absolutamente nada. Por eso aquí es donde entra la recomendación. Sí vamos a dar tiempo fuera porque es necesario tratar de darles el espacio para que ellos traten de, digamos, pase este tiempo de exposición de la emoción. Pero tenemos que tratar de solucionar el conflicto. Vaya. Esta situación en la cual ponemos a los dos niños y le decimos, tú discúlpate y ahora tú, no funciona, porque el niño no comprende. Cuando son niños pequeños, ellos tienen que entender por qué pasan ciertas circunstancias. Por ejemplo, si estamos en casa, mi niño hace una travesura, y yo quizá le digo, bueno, ahora vete a tu cuarto, ¿no? Quizá enojada. Mi niño se va a su cuarto. Si después yo le pregunto, son papás para los que quieran hacer el experimento, si después les preguntamos a los pequeños, ¿por qué creen que los mandamos a su cuarto? La respuesta del pequeño va a ser, ¿porque te enojaste, mamá? Tú, no sé por qué, estabas enojada. ¿Por qué? Porque no hay un análisis, no comprenden, es que yo hice tal cosa. ¿Me explico? Es con los niños tenemos que explicar punto por qué se está expresando cierta situación. En el aula es lo mismo. Si dos niños se pelean, lo que tenemos que hacer, darles tiempo fuera. Después que reingresen al aula, se trabaja con el aula y una vez que encontramos un espacio, quizá a la hora de receso, quizá a la hora de la salida, quedarnos con los dos pequeños y nosotros ser el mediador, preguntarle a los niños, a ver, ¿qué pasó? ¿Cuál es tu versión de la historia? ¿Cuál es tu versión de la historia? ¿Por qué reaccionaste de esa forma? ¿Crees que es la forma adecuada? El método mayéutico o socrático, como lo conozcan, nos ayuda muchísimo. El cuestionar a los niños para que ellos analicen su respuesta nos da mayor beneficios que el simplemente imponer un castigo. Que ojo, ya no les llamamos castigos. ¿Por qué? Según la CNDH, les comento rápidamente, se manejan 3 tipos de procesos en cuestión a la situación escolar. El primero es el acoso escolar, después viene la violencia escolar y por último se maneja como la tortura escolar. Son 3 características o están desglosadas en 3 aspectos según la CNDH. Entonces, ya no llamamos castigos, ya no llamamos gritos, ya no imponemos disciplina, digamos, de forma directa. Lo que hacemos es hablar con base a consecuencias y límites. ¿Por qué consecuencias?
Por ejemplo, en el proceso de las consecuencias les estamos dando la libertad al niño de decidir, entonces si quisiese tomar esa consecuencia, vaya. Por ejemplo, si tú no haces tal cosa, las consecuencias son estas. Toma tu decisión. Una vez que el niño decide, entonces aplicamos consecuencias o no aplicamos consecuencias. Pero aquí ya no son los maestros quienes imponemos o quienes castigamos, ni los padres. ¿Por qué? Lo mismo sucede con un adolescente. Si nosotros le decimos al adolescente, tienes la hora de llegada es a las 10 de la noche y llega a las 2, si nosotros le decimos después de que llega, estás castigado porque llegaste a esa hora, ¿quién es el culpable? Los papás. Los papás somos los malos porque estamos imponiendo. En cambio, si antes de que él salga les decimos, tu hora de llegada es a las 10, si no llegas a esa hora, la consecuencia va a ser que vas a estar una semana sin permisos de salida. ¿Aceptas? Sí, mamá. Muy bien, te vas. Cuando regresa, simplemente decimos, ¿ya sabes la consecuencia, hijo? Sí, perfecto. Ya no somos nosotros quienes imponemos. Este tipo de procesos nos ayuda más para que, como les digo, los niños comprendan o analicen este proceso. Y solucionando conflictos nos ayuda más a irles preguntando, que ellos razonen por qué reaccionaron, que comprendan que hay otras formas diferentes de reaccionar y, por último, que cada uno de ellos nos indique una consecuencia adecuada al acto que realizaron. Ellos, no nosotros. Repito nuevamente, ya no somos nosotros quienes imponemos, son ellos quienes deciden, en consenso tomamos la consecuencia adecuada y entonces se lleva a cabo. Pero ya no somos nosotros de forma directa. Y trabajar mucho con la comunicación asertiva, darles la libertad de expresarse, darles la libertad de comunicarse unos con otros. Recordemos que todos aprendemos de diferente forma, entonces tratemos de otorgar esta libertad para que ellos puedan comunicarse, puedan comunicar sus emociones, sus sentimientos en este tipo de procesos diarios emocionales, cuentos, películas, cortos, todo lo que nos pueda servir para abrir debate de emociones nos ayuda muchísimo, tanto en casa como en el aula. Posteriormente, entonces, vamos a hablar un poquito acerca de algunos elementos o procesos dentro de la inteligencia emocional. Primero, la situación de los modelos o con respecto a la inteligencia emocional. Actualmente existen 4 modelos en los cuales se trabaja la inteligencia emocional. El primer modelo es de las 4 fases, que es de Salovey y Meyer, en los cuales, por ejemplo, sus 4 fases consisten en percepción e identificación de las emociones, pensamiento, razonamiento sobre emociones y la regulación de las emociones. Estas fases son un ciclo constante, un ciclo en el cual los niños, los adultos, los adolescentes vamos comprendiendo cómo funcionan nuestras emociones. Después, el modelo de competencias. El modelo de competencias, que es uno de los más conocidos, en este caso el autor es Goleman. Este modelo o esta teoría surge en el 2001, en el cual él maneja 11 competencias. De estas 11 competencias, son 4 las más importantes, que serían conocer nuestras emociones, la capacidad de controlarlas, trabajo de motivación y el reconocimiento de nuestras emociones. Entonces, estas competencias también se van desarrollando. El siguiente modelo es basado en la emocional y social, que es de Bar-On. Este modelo se trabaja también con 4 elementos, que es el elemento intrapersonal, interpersonal, el manejo del estrés y el estado de ánimo. Estos 4 elementos se conjuntan, de alguna forma, para el proceso social, sobre todo con base a emociones. Y por último, que sería el modelo de las inteligencias múltiples, que pues es uno de los más conocidos, ¿no? De Howard Gardner, el cual en esta situación pues nos habla con sus 10 inteligencias múltiples. Esta teoría surge en 1995 con 8, que son las que todos conocemos: la inteligencia intrapersonal, interpersonal, lógico-matemático, lingüístico, kinético-corporal o kinestésico-corporal, visual espacial o visoespacial, naturalista y en este caso también la musical, ¿no? Entonces, son 8 inteligencias
Y las dos nuevas que se acaban de agregar en el 2005, fíjese que no es tan cercano el tiempo, desde el 2005 se agregaron la existencial o espiritual y la emocional. Entonces, desde el 2005, Garner ya trabaja con 10 inteligencias múltiples, las cuales se buscan desarrollar dentro del aula, se busca una mejora en el proceso de evaluación, de educación, de enseñanza, para que en este trabajo, bueno, principalmente las teorías en que comparten. En el reconocimiento de nuestras emociones, la comunicación asertiva, el control de nuestros impulsos y el aprender a nombrarlas. Cuando nosotros reconocemos nuestras emociones, es más sencillo tratar de desarrollar cualquier otro tipo de procesos. Le cedo la palabra a mi compañero para que pueda continuar con la parte del proceso de familia. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a continuar especificando este modelo de familia, que en este caso va a tener o va a centrar sus componentes en 4 principales estatutos. El primero de ellos nos va a hablar de las neuronas espejo, o lo podemos encontrar en algunos artículos de divulgación científica como mirror neurons en inglés. ¿Qué son y cuál es el papel de las neuronas espejo en todo el desarrollo neurobiológico de una persona? Las neuronas espejo son células especializadas en un tipo particular de aprendizaje, el aprendizaje por imitación. Cuando nosotros nacemos, tenemos una forma de representar nuestra realidad. Esta forma de representación de nuestra realidad se va a dar a partir de los sentidos. La vista, el tacto, el oído, el gusto y en sí todo nuestro cuerpo va a estar enfocado directamente hacia el aprendizaje y la interacción a partir de estímulos provenientes del exterior. Estas neuronas no se van a encontrar en todo el cerebro, sino que van a haber áreas determinadas en las cuales estas neuronas se van a encargar de imitar o reproducir comportamientos que podemos observar. ¿Esto qué tiene que ver con la inteligencia emocional? Recordemos que parte de las emociones que nosotros podemos, y platicábamos hace rato, determinar en otra u otras personas, son emociones que podemos repetir. Hay un fenómeno que se presenta, por ejemplo, en las primeras etapas de desarrollo, que es la parte de la violencia. En algunos casos determinados, cuando un niño observa un patrón determinado de violencia dentro de su familia, este niño puede aprender a interiorizar o a normalizar la violencia, y posteriormente puede ser un niño que pueda representar de forma natural o pueda expresar ciertos niveles de agresividad que para él van a ser completamente normales. Este mismo modelo nos habla del papel que tiene el apoyo, el acompañamiento y la aceptación de las emociones como papel preponderante para el desarrollo neurobiológico de una persona. Esto tiene que ver también con los núcleos y tipos de familias que tenemos alrededor de nuestro planeta. Recordemos también que la familia es el núcleo central y de inicio de educación para un ser humano, un individuo. Es el núcleo de formación. Y entonces, por ejemplo, la doctora Virginia Satir nos especifica y nos esquematiza desde la neuropsiquiatría cuáles son los tipos de familias y qué tipo de educación se presenta o es representativo de cada uno. Entonces, va a ser muy importante también estudiar que la inteligencia emocional va a ser un elemento de aprendizaje continuo del desarrollo neurobiológico de un individuo. Y como tal, nosotros debemos de esquematizar, ejemplificar y trabajar arduamente con los padres de familia, desde nuestras trincheras, desde la escuela, cuál es la importancia del tipo de educación que se va a manejar en la familia. ¿Por qué? Hay estudios que refieren de que durante los primeros 18 meses de vida, nosotros perfeccionamos e integramos el comportamiento, el temperamento y todos los traumas que vamos a desarrollar posteriormente. En algunos sistemas educativos del planeta, lamentablemente este tiempo, estamos hablando del año y medio, no tiene una cobertura directa de un sistema educativo. Entonces, este tiempo permanece casi preponderantemente bajo la tutela de los padres.
Entonces es muy importante que continuamente nosotros realicemos reuniones. Inclusive hay una buena opción que es, en vez de realizar las típicas reuniones con los padres de familia para comunicarles cuestiones referentes a la escuela, de la administración, los útiles, etcétera, se puedan también implementar talleres como tales para poder orientar a los padres de familia cómo interactuar. ¿Por qué? Porque el sistema educativo requiere específicamente de trabajar conjuntamente con la familia, que también es un centro formativo y de educación. No se puede estar trabajando por un lado en la educación y por otro lado la familia. Debe de haber una coherencia en el tipo de educación que se está implementando. Y aparte nos va a servir estos talleres de inteligencia emocional con los padres, van a servir directamente para poder fomentar y para poder conocer y ampliar el conocimiento del sistema educativo sobre el contexto que ya habíamos mencionado, que tiene un papel preponderante en la función de un individuo. Vamos a mencionar ahora el modelo de la salud. Este modelo está implementado y estudia específicamente cuál es la relación que existe entre el equilibrio de un ser humano y su inteligencia emocional. En 1936, el doctor Hans Seyle desarrolla una teoría llamada síndrome general de adaptación. ¿Qué es el síndrome general de adaptación? Es la forma en la cual un ser humano, un individuo, va a mostrarse y va a interactuar con el contexto. Si la pregunta fuese, ¿cuál es el papel que juega el contexto en un individuo? Yo les podría contestar que el 80% de lo que somos es gracias a la interacción que tenemos con el contexto y un 20% proviene de la genética. Actualmente hay disciplinas nuevas, como por ejemplo la epigenética, que es una ciencia que estudia directamente cuál es el rol que va a jugar el entorno, el contexto en el niño en formación, en el individuo en formación, pero también va a haber diversos influjos que esté causando el contexto de la persona. Por ejemplo, es tan fuerte el componente contextual de un ser humano que puede modificar su ADN. Así de fuerte está la influencia directa que tiene el contexto en el individuo, en su formación y en sus relaciones. Ahora, con la parte del sistema inmunológico, y es algo que va muy en boga con lo que estamos viviendo actualmente del confinamiento y bueno, de toda esta información que puede llegar por diferentes vías y diferentes medios. Existen disciplinas nuevas, vamos a mencionar una en particular llamada neuroinmunoendocrinología. Es una disciplina que está directamente enfocada en estudiar cuál es la relación que existe entre las emociones y una parte de nuestro cuerpo que es el sistema inmunológico, representado categóricamente por células especializadas en la defensa contra enfermedades, llámense virales, bacterianas o parasitarias. Cuando uno se encuentra bien, feliz, contento, alegre y su vibración energética, emocional, física, intelectual, social, categórica se encuentra equilibrada, que sería una definición actual y moderna de salud, nuestro cuerpo puede responder de una forma correcta a cualquier tipo de infección que llegue del exterior o que pues, nosotros podamos adquirir. Pero si nosotros nos encontramos emocionalmente comprometidos, ¿qué es estar emocionalmente comprometidos? Por ejemplo, el cerebro humano es el órgano que gasta más energía de todo nuestro cuerpo, el que más consume energías. Entonces, si yo tengo un proceso emocional, un círculo que no es cerrado, algún tipo de emoción que permanece dentro de mi ser, de mi cerebro, y esta emoción está ocupando continuamente energía, pues obviamente a muchos nos ha pasado que cuando esta emoción está imperando y es una emoción quizá de dolo, de tristeza, mi cuerpo gasta muchas energías en poder equilibrar, en poder estabilizar esta emoción. Pero entonces, como está conectado el sistema inmunológico con el sistema emocional o la inteligencia emocional, entonces puede ser que yo pierda el equilibrio y probablemente pueda responder de forma menos efectiva hacia una determinada enfermedad, lo que sería la somatización. Cuando ya alguno de mis órganos, que también están conectados con el cerebro que regula las emociones, está ahora sí determinando o sufriendo los estragos del mal manejo emocional.
Entonces, esos serían los puntos determinados. Y bueno, muchas gracias por la participación. Muy bien, muchas gracias, compañero. Bueno, entonces vamos a continuar un poquito, retomando el proceso que comentaba el compañero con respecto a la situación o la esfera de la familia. Algo que tenemos que tomar en cuenta es el apoyo. Si bien, como comenta el compañero con respecto a las neuronas en espejo, nosotros aprendemos a través del aprendizaje, también es cierto que en este tipo de procesos tenemos que acompañarlos como familia, tratar de enseñarles a expresar sus emociones, no inhibirlas. ¿Por qué? Hay una situación que sucede mucho, por ejemplo, en la famosa etapa de los berrinches, que creo que en este proceso a los que trabajan para niveles iniciales, los que tienen hijos y en su momento, todos como seres humanos pasamos por esta etapa. Quien diga yo no pasé por esta etapa es porque seguramente le fue muy mal y se respondió de manera violenta a este tipo de procesos, porque es natural. Todos vamos a pasar por esta etapa. ¿Por qué esta etapa es necesaria? Porque aprendemos a expresar nuestras emociones. ¿De qué forma? Expresando nuestras necesidades y nuestros deseos. De esta manera nos comprendemos cómo comunicarnos. Vaya, el berrinche es necesario porque en el berrinche el niño nos indica algo que quiere o desea. ¿Cuáles son las circunstancias con las cuales se topan en el proceso de berrinches? Primero, algo que pasa mucho, cuando mi niño llora y hace su berrinche, ¿qué es lo que hacemos? Le decimos, ya no llores, o le decimos, o lo regañamos o le pegamos. Vaya, un regaño, una nalgada, un coscorrón, el golpe que ustedes deseen, ¿qué es lo que hace? Incrementar el llanto. Es como si yo tuviese un cerillito encendido y entonces le vacío 1 litro de aceite, que es la nalgada, pues va a arder más, ¿no? Va a llorar más. No le puedo decir, ya no llores, ahora ya no llora solo porque lo desea, sino porque le duele. Otro tipo de procesos que nosotros en este tipo de situaciones, por ejemplo, retomemos la parte en la cual le decimos al niño, bueno, toma, ya está. Ojo, aquí no le estamos enseñando al niño a medirnos, a chantajearnos, porque él no sabe qué significa eso. Lo que yo le estoy enseñando a mi niño es así exactamente como lo estás haciendo, es la manera adecuada de pedirme las cosas. Yo soy el adulto, yo le estoy enseñando. Con tu pataleo, con tu llanto, así yo entiendo que tú quieres algo o que tú lo necesitas. ¿Cuál es la forma adecuada del manejo de berrinche? Dejar que llore. Mientras mi nene no se ponga, le empieza a faltar el aire y demás, no pasa nada, dejemos que lloren, dejemos que se expresen. Que estamos en un lugar público, sí, pero mi niño es más importante, su emoción es más importante. Si yo le enseño que llorar frente al público está mal o que no lo debe de hacer, lo que le estoy enseñando es que en años futuros no me debe de decir cómo están sus emociones, porque a mami y a papi no le importa. ¿Por qué? Porque es malo expresar emociones en público. Y ahí, ¿por qué tenemos tanta violencia en esta sociedad? Porque no expresamos nuestras emociones. ¿Qué decimos? Yo no lloro porque me da pena llorar en público. Qué feo que me vean llorar. No es feo, es una reacción total y absolutamente natural del ser humano, pero lo sentimos como vergüenza, como si fuera algo penoso. ¿Por qué? Porque nos enseñaron que las emociones en la parte del berrinche eran malas. Entonces dejemos que llore, una vez que pase la emoción, si estamos fuera de casita, esperamos llegar a casa y nuevamente método mayéutico. Vaya, ¿por qué lloraste, mi amor? ¿Qué tenías? ¿Cómo sabes que necesitabas llorar? ¿Qué es lo que pasa? Quizá vamos a llegar a la pregunta o la respuesta de mamá, es que yo quería el juguete. Ok, ¿conseguiste el juguete con el llanto? Me va a decir no. Bien, ¿crees que existen otras formas diferentes de solicitarme algo? Entonces, con base a ello, él ya me va a empezar a dar respuestas. Obviamente, esto no va a surgir a la primera. Vamos a necesitar 1, 2, 3, las veces que sean necesarias para cada niño. Cada niño tiene un desarrollo específico. Entonces, respetemos ese desarrollo y démosle ese espacio para que ellos puedan trabajarlo. Acompañarlo en sus emociones, aceptar sus deseos, sus ilusiones,